Bueno, estamos acá con Cristian Silva. Él es ecuatoriano, obviamente, y está en México. Y bueno, él está ya algunos años por allá. Así que antes de nada te vamos a saludar. ¿Cómo estás, querido Cristian? Muy bien, gracias, Roberto. Qué gusto saludarte, qué gusto compartir contigo estos minutos. El gusto es todo mío, oye, y nuestro, ¿no? De todos quienes hacemos Diáspora Hexagonal. Y bueno, como tú sabes, estamos contando las historias de vida de compatriotas que están liderando procesos en América Latina, Caribe y África. Ahora que estoy también yo un poquito en este proceso de aprender de ustedes para ver qué se puede también hacer para servirles. Así que bueno, pero primero lo primero, cuéntanos, querido Cristian, un poquito sobre ti, de primera mano, un poquito quién eres, ¿no? ¿Qué haces? Voy a hacer una breve presentación. Cristian Silva tuve yo el gustazo de hacerle clases en el Colegio San Gabriel, ¿no? Y claro, yo creo que tenía 18 años y tú 15, así que, o algo así, ¿no? Más o menos. No me acuerdo si yo tenía 18, 19 o 20, porque fueron varios años de hacer clase en el colegio mientras estaba en la universidad y siempre estaban ahí los alumnos, los más despiertos y tan queridos siempre, así que gustazo mantener ese contacto. Así que bueno, dale adelante. Cuéntanos, querido Cristian. Pues mucho gusto. Como tú lo mencionabas, estudié en el Colegio San Gabriel, soy gabrielino, y luego estudié en la Universidad Católica del Ecuador, estudié Administración de Empresas y Contabilidad. Terminé mi carrera en el año 93 y tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Universidad de Idaho, lo cual me cambió radicalmente mi carrera profesional. En mis inicios comencé en Deloitte y posteriormente me vinculé a la industria petrolera, en donde estuve cerca de 14 años por toda Latinoamérica, incluyendo Colombia, Venezuela, Brasil y finalmente México, porque México en el sector petrolero es de los países que más industria petrolera tiene gracias a Pemex. Entonces aquí me concentré en todo lo que es exploración en aguas profundas y siempre manejando todo el tema administrativo, financiero, contable de las organizaciones. Eso me ayudó a crecer y aprendí algo muy importante, la relación con Estados Unidos. Todos estos principios contables y SGAAP, toda empresa multinacional los necesita, y gracias a eso es que pude crecer en este tipo de organizaciones. Y bueno, llegó un punto en donde dije, ya no quiero seguir viajando porque era un expatriado. Claro. Estuve del tingo Cada 4 o 5 años dando vueltas por uno u otro país. Correcto. Hasta que dije, no, casa tiene que ser algún sitio fijo, y encontré que México es una muy buena opción. Ya llevo cerca de 17 años viviendo en México. Y desde México obviamente me trasladaba para otros países, hasta que un día decidí, bueno, quiero un poco más de estabilidad, y me pasé al sector automotriz. Mira. Estuve aquí en Grupo Autofin, es uno de los 10 grupos más grandes de México. Estuve liderando la parte financiera del Grupo Autofin y eso me abrió las puertas de las oportunidades para conocer otro tipo de empresas, que son empresas mexicanas con otro tipo de estructura. Y luego de eso tuve la oportunidad de vincularme a Grupo Salinas, Banco Azteca, estuve con ellos y finalmente terminé en lo que actualmente estoy. Estoy aprovechando todo el tema de nearshoring y estoy trabajando para una aseguradora americana. Buenísimo. Qué bien, qué bien. Oye, o sea, tú te fuiste de Ecuador en el 2005, 2006, 2007. ¿Qué año fue? No, de Ecuador salí en el 99. 99. Así es. Entonces ya estás, chuta, casi un cuarto de siglo afuera. Claro, así es. De esos 17 años vivo en México. Te fuiste todavía con sucres.
Me tocó justamente el Sucre, justo la devaluación de la moneda, que no alcanzaba para nada la tarjeta de crédito, simplemente explotaba cuando quería hacer una compra menor en Estados Unidos, Claro, porque se transformaba. Entonces intentaba no claro, usarla, pero así es. te dolarizaron en el camino. Claro, eso es lo que nos pasó. Creo que fue un aprendizaje muy, muy duro para todos los ecuatorianos de pasar a una moneda como el dólar y ese efecto de inflación, de evaluación que tuvimos. Ya, ¿y dónde estabas tú en ese momento entonces? Está bien. Estaba estudiando, claro. Así es, Ahí es duro, porque el presupuesto es con las justititititas. así es. Y obviamente tratar de no llamar a casa y decir, oiga, necesito esto para alguna gasto de emergencia, porque obviamente conocía la situación del país. Qué bestia, ¿no? Me hiciste acuerdo cuando yo estaba también haciendo una segunda maestría en Holanda. Fue justo en el año 2001, tirando para el 2002. Y me tocó el cambio de los guilders de Holanda a los euros. Entonces me acuerdo que fue justo un 31 de diciembre, fuimos a la plaza ahí y a sacar en el cajero, era la novelería, porque sacabas euros por primera vez a las 12 de la noche. ¡Wow! Sí, fue increíble, pero claro, igual hubo un efecto de precios pequeñito que igual afectó, ¿no? Pero claro, lo de Ecuador sí fue brutal, ¿no? Claro, y yo creo que, por ejemplo, de todas las épocas de los años 80, 90 y en el 2000 que nos pasó el cambio de moneda, aprendimos muchísimo porque somos una economía que aprendió a vivir con inflación. Claro. Eso, por Somos una ejemplo, generación que vivió eso y que las nuevas generaciones no lo cachan, ¿no? claro, pero ahora que ves esos efectos en Estados Unidos, en México, que tienen una inflación alrededor del 7 al 11% anual, es algo que te pones a pensar todo lo que viviste en el pasado y qué cosas no se deben hacer. Claro, claro. Así es. Bueno, es que lo de la pandemia también impulsó el gasto público de protección social a los cielos y eso generó la inflación y obviamente ahora las tasas andan también por allá súper altas. Eh, y bueno, en México, ¿cómo está la cosa? Eh, yo te diría que en temas económicos vamos bastante bien, pero es por varios efectos externos. Uno de esos efectos es este famoso nearshoring, en donde toda la industria que estaba antes en China está migrando a México, justamente por un tema de estrategia de Estados Unidos. Eso hace que simplemente las exportaciones suban por los cielos. Y no se Claro, ha sentido tanto este efecto de inflación como lo veíamos el año anterior. Sí tenemos una inflación alta, pero también como tú lo mencionabas, las tasas de interés son altas y eso hace que el país sea muy atractivo para la inversión. por En supuesto. definitiva, es una faceta que no habíamos conocido y tenemos un dólar de 16 pesos en este momento. Sí, 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 yo le sigo y es una locura. Hablaba con un amigo que está de autoridad alta en el Ministerio de Hacienda de Perú y me dice, ahora estamos hablando acá del solar, ¿no? Por el sol peruano, el solar, ¿no? Porque Claro, con el peso mexicano está parecido, ¿no? así es. Yo creo que nuestras economías de cierta manera están mejorando su situación con respecto al dólar, pero es por estos efectos externos que te mencionaba. Eh, Sin embargo, van a seguir retirando en la Fed la masa monetaria, como tú lo sabes. Uh -huh. Eh, Ellos están tratando de controlar su inflación y todas estas cosas hacen que nosotros tengamos esa ventaja en este momento, pero yo creo que va a ser una ventaja momentánea de este año o máximo al siguiente, y de ahí sí volveremos a los estándares que teníamos de 20 pesos. Claro, bueno, también depende, como tú decías, de este nearshoring, ¿no? De este acercamiento inversor de Estados Unidos, que además es un trasvase y debe durar algunos años, ¿no? Sí, bueno, industrias como Tesla en este momento están invirtiendo de algunos billones de dólares a nuestra economía y obviamente eso hace que se dinamice, ¿no? Claro, no, y ahí, digamos, un poquito es este ingreso de divisas tan fuerte, finalmente en la balanza de pagos te favorece y creo que finalmente también te golpea favorablemente en el déficit fiscal que a pesar
como se hagan o no los gastos, es un gobierno que tiene plata en este momento. Claro, y bueno, la semana anterior leía en el Financiero que rompimos récord esta vez. Son 60.000 millones de dólares que traemos de divisas de los migrantes. Eso ayuda a la economía rotundamente. Sí, sí, sí. No, el tema de México está súper interesante, pero bueno, también las políticas migratorias se han estrechado muchísimo, ¿no? Y obviamente hay mucha gente que quiere ir para allá, pero no puede porque se necesita la misma visa que Estados Unidos. Entonces, solamente un poco como que entra gente que está habilitada como para servir a ese proceso de inversión, mano de obra calificada, muy especializada, pero no es, digamos, como para cualquiera un poco cruzar la frontera, ¿no? Claro, lo que necesitan es justamente una mano de obra calificada que ayude a la economía a crecer. Y eso que creo que, o considero que todos los países están buscando, ¿no? Claro. Lamentablemente, el efecto migración de todos nuestros países hace que la gente intente venir y luego lo regresen. Y es un problema ya social. Sí. Ahora, también se debe estar dando un fenómeno como fue el de Ecuador en el año 2008. Estaba mirando un documento de políticas públicas para el tema migrantes. Un lindo trabajo que se había hecho por ahí en el año 2011, 2010, ¿ya? Cuando Ecuador estaba con este crecimiento un poco antes de la crisis de esta bancaria que hubo, ¿no? Entonces hubo un regreso bastante fuerte de ecuatorianos hacia Quito, hacia Guayaquil, hacia las grandes ciudades, porque había, digamos, toda la plata del boom petrolero que hizo que el Ecuador casi duplique su ingreso per cápita, ¿no? Supongo que en México también está pasando eso, que hay muchos mexicanos que están volviéndose de Estados Unidos. Eh, yo te diría que sí y que no. El tema es que es una economía muy grande, la economía mexicana, pero normalmente al mexicano es algo singular. Le gusta migrar solamente para Estados Unidos, pero no le gusta migrar para otros países. Bueno, es que están tan cerca, imagínate. Claro, es vivir con el Dios y con el diablo, ¿no? Claro, como decía, ¿no? Ay, mi México, tan lejos de Así Dios y es. tan cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, es que es una belleza, imagínate estar ahí, ¿no? Justo ayer veíamos una película con mi esposa y es curioso porque hay varias películas mexicanas que un poco como que tratan esta ambivalencia, ¿no? Entre los valores del mercado para los profesionales Claro. jóvenes, pero también ligados a los valores tradicionales, ¿no? Entonces ese debate es muy rico para la fílmica mexicana, ¿no? Ha sacado varias películas en ese sentido. Pues sí, Creo. algo que puedes ver cuando vives en México es que México tiene mucha cultura, que tiene mucha historia y esos valores son los que te transmite la familia y siempre cualquier persona que es mexicana que vive en Estados Unidos va a intentar regresar o tiene un vínculo muy grande con México. Ujú. Oye, tú has visto muchos ecuatorianos que si los mexicanos no vuelven de Estados Unidos, se pasen al revés de Estados Unidos a México o ya se quedan en Estados Unidos. He visto que se queda. Eh, es que es un tema de planeación de vida a largo plazo, creo yo, ¿no? Claro. ¿Cómo está la cosa en México a largo plazo? ¿Cuál es la expectativa? Uh, Para un ecuatoriano mediano, digamos, ¿no? Alguien que tiene quizá ni siquiera estudios universitarios, o sea, un ecuatoriano promedio, ¿no? Que digamos sería alguien que, un trabajador ecuatoriano, ¿cómo lo vería en México al tema? ¿Cómo lo viviría? ¿Y qué necesitaría? eh, bueno, lo que yo te puedo comentar de México es que México te abre las puertas a todos los extranjeros, porque tienen justamente esa necesidad de mano de obra. Ok, Eh, Obviamente lo que sí requieren es una mano de obra calificada y especializada, y eso hace que te cotices en el mercado. De lo contrario, lo que va a pasar es que vas a competir con 100 contadores, con 100 profesionistas que sí los hay aquí claro. y no van a tener un muy buen sueldo. Entonces necesitas un factor diferenciador, pero si lo tienes, eh, creo que te puede ir muy bien. Y México es una muy buena opción para eso.
Ujú. Ahora, en términos de emprendimiento, digamos, ¿cómo está el mercado? ¿No? Acá en Chile pasa mucho, conversaba yo algún rato, ¿no? En alguna de estas típicas filas que haces un ratito para que te entreguen el carnet, etcétera, y te encuentras con latinoamericanos a rabiar, ¿no? Mucha migración de Colombia, de Perú, de la misma Argentina, etcétera, de Bolivia, por supuesto, y te encuentras con muy pocos ecuatorianos, justo por este tema de la inflación y el dólar, ¿no? Que en Ecuador, digamos, es muy difícil salir, porque en realidad la inflación es la que te expulsa y la estabilidad es la que te mantiene. Claro, Entonces, había muchos colombianos que decían esto, ¿no? Nosotros salimos por la inflación, y decían ellos, oye, pero la plata acá en Chile, después de estar tratando de trabajar por ahí, por allá, está en el mercado, está en la calle, ¿no? Está en los negocios, está en el emprendimiento. Y ahí había, él me decía, yo empecé con unas flores que vendía yo en la calle, y después ya me puse un puestito, ¿no es cierto? Ya, y el tipo después tenía un almacén, digamos, que no vendía solamente flores, sino que vendía plantas y vendía cosas de jardinería, y bueno, y el tipo ya estaba muy bien, ¿no? Le tomó como 6, 7 años, me decía el proceso, pero acá existe eso, ¿no? No sé cómo lo ves allá. bueno, lo que te puedo comentar de México, al igual que Chile, es que son la cuna de los emprendimientos. México tiene varios unicornios. Yo participé en uno de esos unicornios. Hice justamente que vendetuauto.com, que era una empresa de Uh -huh. compra-venta de coches usados, crezca. Lo logramos vender a OLX y se convirtió en un unicornio de más de $1.000 millones. Pero Mira, la razón por la que se da este tipo de negocios es simplemente porque México es un mercado grande. Te doy unas cifras. El mercado automotriz de México, estamos hablando de $40 billones, de los claro. cuales 6 billones de dólares cambian de mano entre una persona física y otra cada año. Y de eso, el 1% o el 2% es lo que este tipo de empresas como Kavak o OLX intentaban tratar de conseguir para Uh -huh. convertirse en unicornio. Entonces, el mercado es muy grande. Mira, interesante. Acá, claro, aquí también hay algunos unicornios ligados al tema de alimentos, también hay fintech, por supuesto, eh, pero un poco yo me refería más bien a otros emprendimientos no tan digitales, ¿no? Sino emprendimientos más normales, ¿no? Estas típicas microempresas de las cuales una o dos de cada tres al final desaparecen, ¿no? Y justamente ahí en esa mortandad de emprendimientos es donde se ve la fortaleza de la economía, porque si la economía va creciendo o le agarras la ola desde abajo, entonces el emprendimiento sube, ¿no? Conversábamos el otro día acá con un empresario ecuatoriano que vino y tenía un emprendedor en serie, y claro, él de 6 emprendimientos que había llevado a cabo, los agarró bien y la única conclusión era, para él era el tema macro, ¿no? Porque él era el mismo Perdón, te perdí. y él decía que él tenía este método, que es el mismo, pero en las 6 aplicó casi el mismo método, pero en 3 le fue bien y al final, haciendo un poquito de econometría de qué pasó, era un tema macro exógeno, ¿no? Entonces, es eso un poquito el tema, ¿no? Y ahí no hay nada que hacer, pero si tú tuvieras quizá como experto, que además revisas cuentas, que sugerirle algo a alguien que está emprendiendo allá en México o alguien que está pensando en la región, ¿qué le dirías? Bueno, si realmente quieres concentrarte en un país como México, necesitas dos cosas. La primera es que tu producto sea escalable para una economía como la mexicana, porque puedes estar vendiendo palmito, pero vas a ir a un Walmart y Walmart te dice, sí, te lo compro, pero necesito un volumen mínimo de 150,000 unidades y a lo mejor no tienes esa capacidad. Claro, Y el exacto. otro es y el otro factor que es básico es, como en cualquier negocio, necesitas tener un P&L y un EBITDA que te haga crecer una utilidad, que vaya generando. Y estas dos cosas son las que te van a mantener en el largo plazo. Esa es mi recomendación. Claro, o sea, hacer bien el análisis, ¿no? Del mercado y del negocio como tal, ¿no? Claro, Sin duda claro. que sí. Pero la escalabilidad es un factor básico para que tengas un negocio en un país de 130 millones de personas.
Claro. ¿Tú cómo le ves, digamos, en términos de... Estoy pensando un poco en la persona de esfuerzo, ¿no? Que es la mayor parte de los migrantes. Y esto te lo digo porque, claro, en este momento mi foco profesionalmente es lo que hemos conversado, ¿no? Emprendimientos medianos que quieren escalar a grandes y que obviamente son además los que son rentables para el mundo financiero, ¿no? Entonces, Claro, una inversión pequeña no tiene ningún sentido porque además sería una pérdida de tiempo para todo el mundo. Pero, digamos, hay emprendimientos que quizá un poco como que juntando a las personas, juntando comunidades, puedes ganar escala, ¿no? Y ahí es claro. donde yo estoy en este momento investigando, porque, por ejemplo, conversaba ayer con una autoridad pública de Ecuador que me llamó mientras desayunaba y me decía, oye, queremos ver si exportamos a algún país de América Latina, productos, ¿no es cierto?, ligados con el alcohol, ¿ya? Y ellos tienen productores de caña por allá. Entonces me dice, ¿por qué no me ayudas a ver un poco cómo podemos hacer? Y me gustó la idea porque son 3 o 4 comunidades que van juntas, asociadas por el gobierno local, ¿no? Que allá en Ecuador tienes, que el gobierno provincial tiene esta competencia en asuntos de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, y además tienen el tema de riego. Entonces, ahí sí puedes alcanzar los volúmenes que tú bien decías para venderle a un Walmart en algún destino o en Claro, varios destinos, ¿no? Efectivamente. Y los números también, si es que estás a escalas y tienes economías de escala, entonces obviamente que te pueden dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú el tema de alimentos que van desde Ecuador para allá, por ejemplo? O de otras cosas, ¿no? Agroindustriales, ¿no? Por supuesto, y no solamente agroindustriales, sino quizá incluso temas más técnicos o tecnológicos que también están surgiendo, ¿no? eh, yo considero de que es una muy buena oportunidad. El único tema es un tema de distancia. Y te puedo decir que hay un estado aquí en México que le llaman el estado McDonald's, que está Tamaulipas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todas las lechugas y los tomates se producen ahí para Estados Unidos. Entonces, Claro, ¿por qué lo hacen? Es por un tema de distancia, simplemente. por supuesto. Entonces, creo que hay mucha oportunidad para ciertos productos como el palmito, por ejemplo. Vas a Walmart y vas a ver que el palmito que producen ciertas compañías en Ecuador se está vendiendo, pero obviamente vas a necesitar, como te lo mencionaba hace un momento, cierta escalabilidad para poder entrar a un mercado así. Eh, Creo que ese es el paso gigantesco que tienen que dar las compañías ecuatorianas, ver justamente cómo hacer atractiva esa empresa para poder crecer con una economía de escala. De lo contrario, lo que te va a tocar es diferenciarte y tener un producto boutique. Claro, así Y es, mismo es. claro, y esos productos boutique, vas a tener tu nicho de mercado, sí, pero va a ser muy complicado el que puedas crecer para una masa tan grande como la tenemos acá. Pero además muchos ya están explorados, ¿no? Los Es correcto. cafés, el cacao, digamos, los chocolates y todos los Claro, derivados que están, ya han sido, digamos, explorados, las flores y otros, ¿no? claro, y vas a competir con ciertos estados aquí que se jactan de producir eso. Por ejemplo, el chocolate se produce en Chiapas eh, y todo el tema de café en Oaxaca. Claro. Entonces, cuando le quieres vender a un Starbucks, consumen un café de Oaxaca o a lo mucho consumen un café de Guatemala o Sí. de Yo Colombia. no sé si tú te acuerdas de Marcelo Pasos, que era también gabrielino, Uh -huh. que creo, en México ahora, ¿no? En el área de ProEcuador, creo que está. Justamente Okay. como él también es economista, algún momento me pidió que le comente un paper que estaba escribiendo él, digamos, como literatura académica. Y bueno, yo creo que, no sé si fui su profesor, pero al menos sí era mayor a él en la universidad, en la católica. Entonces, claro, el Marcelo me tenía cierta ascendencia, llamémosle así, y me pidió que le comente el paper. Eh, Era un modelo gravitacional, ¿no? Muy Okay. bueno el modelo para poder ver, ¿no? Oportunidades basadas en data. Y tenía la data y el modelo, y la verdad es que sí, pues efectivamente, eh, lo que estábamos mirando nosotros es que puede ser muy atractivo, más bien el fenómeno inverso, ¿no? Traer capitales desde México hacia otros países.
porque efectivamente México está recibiendo inversión de Estados Unidos y de cierta manera desplaza a grupos mexicanos porque los otros tienen más capital, ¿ya? Y obviamente van a entrar y van a hacer mergers and acquisitions, ¿no es cierto? Compras y fusiones de empresas, pero va a haber mucha gente que el rato que tiene ese capital va a decir, bueno, ¿y dónde me quedo? ¿Aquí mismo o me extiendo en el mismo modelo que estamos hablando hacia varios destinos y hacia varios países, ¿no? Entonces hay digamos, esa oportunidad, ¿no? Con elementos que, por ejemplo, en Ecuador, ahí sí que pueden ser muy productivos, incluso para regresar con producto al propio México, porque los socios finalmente serían mexicanos. ¿Cómo ves tú eso? De hecho, eso funciona muy bien. Si te fijas de empresas como Eternit, que es una de las empresas de toda la vida de Ecuador, Colombia, el capital es mexicano porque pertenece a Elementia, que es un joint venture de Grupo Carso con la familia del Valle. Exacto. Entonces, Exacto. eso funciona actualmente y funciona muy bien. Y vas a ver que muchos capitales que están detrás de grandes negocios en Ecuador son mexicanos. Detrás de Tibeca ahora está Octo. Oh, por supuesto. Y mira que ese es un poco el modelo, ¿no? Que siempre estamos tratando de defender desde la lógica de la economía social de mercado, ¿no? Ahora, Claro. yo, por ejemplo, ahora que yo me lancé, tú sabes, y siempre lo transparento en cada entrevista, para candidato a asambleísta por América Latina, Caribe, ¿no es cierto? Por Ecuador, obviamente, y digamos con los votantes ecuatorianos que están regados por toda América Latina, Caribe y África. Justamente lo que veíamos era qué es lo que se puede hacer, pero lo que hemos conversado contigo es central, porque efectivamente el migrante que se va en busca de oportunidades muy de base, como que no la tiene fácil, ni siquiera en Estados Unidos, tampoco en México, no se diga ni siquiera Centroamérica, y para eso te quedas en Ecuador. Y más bien lo que habría que quizá hacer, ¿no es cierto?, es fortalecer los procesos más bien de vuelta de mucha gente. Conversábamos con amigos que están en Venezuela, que por ejemplo, algunos se pueden quedar justamente por este tema de diferenciación y de calidad y pueden disfrutar de los nichos que se van abriendo, porque en todo lado siempre hay nichos, pero para la masa no es tan así, ¿no? Yo veo acá en Chile cuántos ecuatorianos bregan y bregan y bregan y después dicen, me regreso, ¿ya? Como muchos regresaron de España, como muchos han regresado de Italia, y entonces el número como que se mantiene ahí. Acá Chile ha crecido más o menos, pero de lo que yo voy viendo en otros países está como estancado, ¿no? México, Perú, Colombia, la misma Venezuela, que antes era como el primer destino. Entonces, es como más bien ver cómo se puede hacer políticas de regreso, pero con capital. Porque si en mucho te fuiste es porque no hay inversión, porque no hay empleo, porque no hay producción, porque no hay desarrollo. Y más bien el tema legislativo no pasa tanto por ver temas de qué dar, ¿no es cierto?, para que la gente vaya y vuelva, sino cómo incentivar el tema de inversión. Y ahí, por ejemplo, una propuesta que nosotros estábamos desarrollando es una propuesta de hacer alianzas público-privadas comunitarias, ¿no? Claro. Que es algo que hemos visto mucho en África, en los diálogos que yo manejo con mi tecnología. Veíamos que hay muchas comunidades que trabajan con gobiernos locales, con la Unión Europea, con inversionistas europeos privados, suizos, austriacos, alemanes, y es fantástico, porque claro, tú allí tienes este modelo funcionando entre Europa y África, ¿no? Y nosotros en América no lo hemos intentado, ¿te fijas? Entonces, es cuestión de tomar la legislación. Y claro, en Europa hay mucha más noción comunitaria que en América, no en América del Norte, digo, ¿no? Porque nosotros en América del Sur, en cambio, tenemos un proceso de desarrollo comunitario quizá tan fuerte como el que hay en África, quizá incluso más, porque tú ves que allá en África, como en América Latina, ha habido imperios, ¿no? O sea, como el Imperio Azteca, como el Imperio Inca, ¿no es cierto?, como el Imperio Maya, ¿no es cierto?, que finalmente generan estos procesos de comunidad porque hay una cultura atrás, ¿no? Claro. Entonces, claro, también en África, obviamente, que tienes imperios, ¿no es cierto?, el egipcio y muchos más, ¿no es cierto?, que tú tienes referencia y además esta fuerte migración entre Europa y África
ha hecho que países, qué sé yo, como Sudáfrica, Ruanda u otros donde hemos estado, ¿no? Incluso Tanzania, fíjate, pueden tener este proceso, pero nosotros como que nos estamos quedando a la vera del camino y nos estamos descuidando de sacar estas piezas de legislación que permitan estos modelos que yo les llamo hexagonales, ¿no? En los que mezclas al menos 6 inversionistas, no solamente estos 3, público, privado y comunitario, sino que juntas la academia, juntas la sociedad civil y los medios, que muchas veces ayudan como inversionistas a manejar información, que es fundamental, y los internacionales, pues por supuesto, ¿no? Claro, yo coincido contigo, realmente se requiere de toda una infraestructura, de un aparato que permita generar una inversión adecuada, y yo creo que Ecuador lo tiene. Por ejemplo, el sector minero. En el sector minero se conjuga la comunidad, el Estado y la inversión privada. El único tema que creo que hay que trabajar muchísimo, desde mi perspectiva, es en poner reglas claras, el famoso ruling law, para que exista una inversión adecuada y que todo el mundo se sienta tranquilo y que no le estés cambiando cada 5 minutos de reglas. Es que yo creo que, por ejemplo, si es que esa definición de política que se termina convirtiendo en regla fuera endógena y descentralizada a cada proyecto, entonces tú tendrías una regla que lo descentraliza al nivel del proyecto. Es decir, en vez de tener, ¿no es cierto?, una regla general para todos los proyectos, que es tan fuerte que abarca a todos, pero tan débil que no abarca a ninguno. Es la típica visión de Estado, ¿no es cierto? O sea, con los incentivos, que los bienes públicos son de todos, pero no son de nadie. Lo mismo pasa con la normativa como ley, como digamos un bien público también, porque finalmente las instituciones y las leyes son de todos, ¿no? Pero no son de nadie, pues a la larga. Entonces, mucho de lo que se ha visto, por ejemplo, en el infrascopio, en la gente cuando se hacen alianzas público-privadas, es que el paso siguiente que tienes en Asia, por ejemplo, es hacia las alianzas público-privadas comunitarias y hacia las alianzas más complejas, que se llaman cross-sector partnerships, ¿no? Estas alianzas intersectoriales, en las cuales utilizas todo el capital social y todos los mecanismos de inversión con todos los capitales que hay. O sea, por ejemplo, el tema de capital de información es muy importante. Y acá en América Latina se habla mucho de la triple hélice, ¿no es cierto?, entre lo público, lo privado y lo académico. Ahí tienes un capital de conocimiento, ¿no? Pero claro, ese conocimiento muchas veces cuando está encapsulado en la academia no sirve para nada, porque sirve para los académicos a la hora de publicar y de recibir su sueldo contra papers. Pero la difusión académica, eso conversábamos con socios en Inglaterra, el Acamedia, como se llama ya, ¿no es cierto?, el Academic Media, ¿cierto?, ayuda mucho a difundir y hacer que emprendedores puedan tomar esa información valiosa que ha sido difundida y conectarse con la academia a través de los medios y establecer, por ejemplo, con medios locales, un espacio con el que puedan hablar con las autoridades locales, que son el clave para trabajar con las comunidades. Entonces ahí conectas al emprendedor con la academia, con la autoridad local, con los medios, y allí empiezas a trabajar con un inversionista local y puedes generar un proyecto que es de exportación. Claro, ¿no? Así es. Sí, no, tienes toda la razón que se necesita todos los sectores que se conjuguen y que trabajen en un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Sí, el problema muchas veces es el tema político. O sea, nosotros estamos hablando mucho, por ejemplo, de sostenibilidad, que a la larga esto es un problema de sostenibilidad, porque ahora ya no basta con que tengas desarrollo económico, tienes que tener un impacto social, eso ya lo sabíamos, pero ahora está el tema ambiental y juntas también lo cultural que estamos hablando y obviamente está el tema político endógeno a resolverse. Y por eso es que estamos dando este paso. No sé cómo lo ves tú. Tienes toda la razón. Algo que te puedo comentar de algo que pasa en México es que los periodos de elección no son tan cortos como en Ecuador. Aquí se elige, por ejemplo, presidente cada 6 años, una sola vez. Y eso hace simplemente de que todo el aparato político, estatal y todo lo demás funcione durante 6 años de cierta manera y no hay cambios abruptos como ha pasado en Ecuador. Creo que ese es un gran factor diferenciador, porque necesitamos que a largo plazo un proyecto funcione. Esa es la realidad.
Eso es muy valioso. Acá en Chile, justo conversábamos ayer, en su momento, al principio, cuando se volvió a la democracia, el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle duró 6 años, efectivamente. Y de hecho, todo el tiempo que yo estuve acá en Chile, la primera vez, fue con ese presidente. Y esto es importante porque los ciclos de vida, no solamente de las personas, sino de los proyectos, son por lustros. Exacto, ¿No? así es. Un Esa, gran la proyecto data te tiene lo que ser dice. así. Así. Claro, un gran proyecto se instala en 5 años, se desarrolla en 10 y obviamente retorna y devuelve en 20. Los 10, o sea, son esos como los ciclos normales de inversión. Entonces tú no piensas un proyecto de infraestructura que no esté pensado a 20 o 50 años. Exactamente, así es. Y creo que ese es un gran factor diferenciador entre la economía mexicana, la parte política y la parte ecuatoriana, en que los ciclos son muy cortos en Ecuador y tenemos que ver la forma de que se alargue un poco más para que existan estos cambios, sobre todo en temas de infraestructura. Claro, mira que nosotros lo que hemos pensado, y esa fue un poco la teoría de la economía hexagonal que yo fortalecí en Inglaterra, esto ganó un premio porque nosotros decíamos, en lugar de resolver desde lo macro, resolvamos desde lo micro. O sea, hagámoslo al revés, ¿no? Entonces, descentralicemos esto al nivel de la comunidad como centro político. Y la comunidad es finalmente el espacio que le da estabilidad y seguridad jurídica al proyecto. Porque si tú negocias con la comunidad y la comunidad está conectada con los medios, entonces le das dientes, que ya tenía garrote y dientes, tú no te quieres meter, pues, ¿no es cierto? O sea, ya ahí el empresario dice, yo me llevo bien con la comunidad y estás listo. Y no hay autoridad superior que pueda contra ti, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que sea el gobierno de 2 años, de 4, de 6, o de 12, o de 20 años, el gobierno va a estar alineadísimo con el inversionista internacional, local y obviamente con la comunidad, ¿no? Que es finalmente como dueña del proyecto, tiene un incentivo absolutamente diferente. En minería, por ejemplo, cambia las cosas en el modelo canadiense o en el modelo neozelandés o australiano, ¿no es cierto? Las comunidades son dueñas, ¿no? Así Me es. decía, claro, me decía el otro día un amigo que es analista político, me decía, imagínate, debería ser como es en Estados Unidos, que el subsuelo no es del Estado, el subsuelo es de las comunidades. Entonces, si tú negocias con ellos, finalmente tienen su recurso. Entonces, claro, esos temas son cambios legales. ¿Ya? Y es ahí donde tiene sentido entrar a discutir estos temas en la asamblea, porque hay suficiente literatura, evidencia y además suficientes conexiones de diálogo como para generar esos cambios a través del cambio legislativo. Pues sí, yo creo que uno de los temas de boga en este momento es qué hacen con el petróleo y el gasolina. Si me preguntas, si no lo sacas, alguien más lo va a sacar con, como dicen aquí en México, con un popote. ¿Por qué? Porque la beta es una sola ahí abajo. Si no lo saca Ecuador, lo va a sacar Perú. Así de simple. Claro, con tecnología todo se puede, Así ¿no? es. O el Ecuador podría sacarlo más adelante, o sea, por otro lado, digamos, ¿no? Porque Así es. ese es el otro tema, ¿no? O sea, yo siempre digo, estas consultas a veces son medio triviales, porque si tú te pusieras de acuerdo con las comunidades, la comunidad te va a decir, oiga, hasta aquí es el límite, ¿ya? Y si es que estás trabajando también con los técnicos, académicos, también te van a reforzar los temas. Entonces, fíjate que en un modelo hexagonal, la consulta popular es trivial, ¿ya? Porque tú no tienes por qué preguntarle a un montón de gente que no tiene idea. Claro, estoy de acuerdo. Claro, o sea, esas cosas no se definen por mayoría. Claro, y como administrador, lo que te puedo decir es que uno intentaría maximizar los recursos y ver cuál es el mayor valor que puedes acceder por esos bienes que estás tratando de extraer y venderlos. Eh, yo considero que eso probablemente es sacarlo ahora, porque el día de mañana esos bienes van a perder valor, porque vas a tener un cambio de tecnología, un cambio
de paradigmas en el mundo. O sea, ya no vamos a depender del petróleo. Esa es una realidad. Entonces, eso va a ir costando menos. No sé si te leíste el artículo que escribí yo en estos días sobre el Yasuní TT. Claro, Sí. yo ponía ahí las dos perspectivas, ¿no? Pero habrás visto que mi corazoncito está más bien por dejarlo bajo tierra, Yo ¿no? lo sé. Claro, claro. Pero a ver, es que yo pienso dos cosas que son, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que efectivamente el valor de ese activo se va a depreciar y que además alguien más lo puede sacar si es que todavía queda algo de valor pasado el tiempo. ¿Ya? Efectivamente, financieramente esa ecuación es imbatible. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en una visión no solamente financiera, sino económica, hay otros factores, ¿no? Que es lo que yo decía en el artículo. Por ejemplo, está el tema de la corrupción, ¿ya? Y es que eso es un lío, porque esto es como el meme este que dice, ¿no es cierto?, que un loco puso un veneno de una araña muy letal en un polvo y roció un fajo de billetes en una bolsa, fajo tras fajo, ¿ya? Y esta bolsa fue y donó para un colegio de niños, ¿ya? Entonces, imagínate lo peligroso que llegue ese dinero a las familias. Eh, Decía, bueno, que lo único que pasó es que murieron 4 asambleístas, 2 secretarios de la asamblea. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ay, es que esta plata va a servir para la desnutrición y ni sé qué. Primero que es falso, porque en realidad el petróleo sirve para inversión, porque así es. Concuerdo contigo. Y algo muy parecido le sucedió a México. México no quería sacar el petróleo del subsuelo en el Golfo de México, pero tiene a su vecino al lado, que mientras aquí en México teníamos 2 pozos de exploración en aguas profundas, ellos tenían 200. ¿No? En términos legales. Claro, así es. Bueno, a ver, yo tengo 2 puntos ahí. El uno era el tema de la corrupción, que obviamente que te baja la rentabilidad, está, digamos, en términos económicos, ¿no? En la evaluación económica del proyecto, no en la evaluación financiera. ¿Sí? Sí. O sea, porque hay estas 2 evaluaciones, ¿no? Pero además está la evaluación social, digamos, de los incentivos perversos que el dinero fácil trae con la maldición de los recursos naturales, ¿no? Entonces, este es otro punto que yo no lo cuantifiqué porque no correspondía, no era un trabajo académico, pero está, digamos, bastante documentado que aparte de la corrupción, tú tienes un fenómeno de aletargamiento de las políticas públicas, ¿no? Porque el país extractivista no se pone creativo porque no necesita. Es más o menos lo que pasa con la teoría esta, ¿no es cierto?, de padre rico, hijo pobre, ¿no? Claro. Es ese un poco el tema socialmente hablando, ¿ya? Entonces ya tienes un factor económico de la corrupción, que además tiene un componente que cae financieramente, sino también tienes este otro social del aletargamiento de políticas, pero además tienes el tema ambiental, porque tú tienes una destrucción de un capital natural que está ahí arriba, que tú lo podrías aprovechar. Ahora, yo sí creo que el error de política es haber consultado, porque tú lo que tenías que haber hecho era más bien armar un proyecto en el cual saques del petróleo más adelante, o sea, qué sé yo, es como que yo te diga, oye, si es que el Yasuní está a la altura de cualquier ciudad cercana en la sierra, mete por ahí, ¿no es cierto? Y saca desde ahí. Coincido, así debe ser. Sí. ¿No? Saca desde allá, porque los peruanos igual lo van a hacer desde el otro lado. Entonces, sácalo desde Ecuador y ya estás a mitad de camino y lo conectas con el oleoducto. ¿Te fijas? Entonces, es un tema más bien de distancias para no afectar, y ese es un tema técnico. Entonces, Así es. yo ahí creo que es más fácil la opción de negar, ¿sí? Porque no es una negación definitiva que extraer como está la consulta, ¿ya? Porque tú podrías volver a plantear otra consulta, pero ya una consulta sustentada en acuerdos técnicos con las comunidades, y las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿no? Pero habría que hacer el Coincido proyecto, contigo. ¿ya? Porque ahorita, o sea, Exactamente.
Es que si les preguntas a todo el mundo te van a decir que no y te van a parar todos los proyectos de infraestructura como Estado. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente tomar decisiones y ver realmente qué sí puedes consultarle a la comunidad y qué cosas tienes que hacerlo como Estado. Exacto. Y yo creo que esa es una pieza legislativa que requiere mucho diálogo, mucha construcción, porque yo creo que ya estamos metidos en el problema del Yasuní ITT y yo creo que eso va a terminar siendo un sí, prohíba. ¿Te fijas? Porque Claro. así están las encuestas, pero no es el fin del mundo, como también mucha gente lo está diciendo, porque en realidad tú podrías plantear un proyecto, dada la urgencia fiscal que se va a generar y la necesidad de construir acuerdos para armar, por ejemplo, un proyecto de alianzas público-privadas comunitarias para poder explotar el ITT y mantener el Yasuní, que era la propuesta original del Yasuní ITT. Lo que pasa es que ahí la ideología primó y vuelve a primar, ¿no? Entonces ese es un problema severo que tenemos en Ecuador porque estamos a punta de consultas empezando a bloquear nuestro camino hacia los recursos naturales que en realidad con una buena solución tecnológica tú podrías explotarlos en el largo plazo con mucha menos rentabilidad y con muchos mejores asocios que te controlen el tema de corrupción, que además te generen cero aletargamiento de políticas, porque tendrías que ser muy técnico, y además que te permitan aprovechar el capital natural, que son como los tres peros, ¿no? Por los cuales uno puede decir, ¿sabes qué? Déjale prohibido por un tiempo, porque no dice que es eternamente, ¿ya? Así es. Dice, entonces es un poco, por ahí yo vería que es como la salida, porque ahorita centrarse en un análisis financiero y o sea, no vas a convencer a nadie, porque la gente, estas cosas no se hacen por racionalidad, se hacen por voluntad. Y si, claro, si partes de la voluntad y le añades racionalidad, entonces cambias las cosas. Pero si pones la racionalidad contra la voluntad, bueno, no llegas a ningún sitio. Claro. Schopenhauer hace rato que escribió sobre eso todo, ¿no? Así es, pues qué gusto, la verdad, poder platicar contigo. Así es, mi querido Cristian. Oye, siempre grato. No sé si es que tú quieres mencionar un par de ideas propias tuyas que quisieras que recojamos para algún tema futuro, algún aporte en términos de pensar como buen gabrielino en el ser más para servir mejor, ¿no? Y que obviamente podamos seguir con otros gabrielinos, estemos donde estemos en América Latina, que es la lógica de ADN, ¿no? Además, ADN es un movimiento que surgió del San Gabriel entre un grupo de exalumnos, cuando comentaba yo el otro día en la conversación con Pablo Londoño, que es contemporáneo mío, yo le contaba al Pablo porque él estaba en Venezuela. Le decía, ¿sabes qué? El Zuco Rivas, en una misa de exalumnos, nos carajeó en el año 2014, creo que fue, 2015. Y dijo, ¿qué están haciendo? Porque claro, el problema ya estaba instalado. En el 2014 ya estaba instalado el problema de Ecuador. Y entonces nosotros nos juntamos después de la misa y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí alguien tuvo la brillante idea de decir, ¿por qué no invitamos a los viejos abuelos? A ver qué es lo que hacían ellos, porque obviamente ellos mandaron en el país. Claro. Obvio, ¿no es cierto? O sea, nuestros abuelos finalmente gobernaron el Ecuador. Y entonces, claro, les convocamos a nuestros abuelos y hicimos una reunión. Y claro, ahí, claro, fue bonito porque, por ejemplo, el abuelito de mi esposa, que era compañero de mi papá, porque claro, yo soy el menor de 10 hijos, entonces obviamente mi papá tranquilamente podía ser mi abuelo. Claro, mi papá decía, mira, nosotros ahí con Camilo Ponce Enríquez armábamos el Partido Social Cristiano a partir de Arne, y claro, y ahí entonces conversaban y se acordaban todos estos viejos. Ahorita que hablaste del tema de Fibeca, ¿no? Galo Villamar, el fundador de Fibeca, también compañero de colegio, también, digamos, toda esta camada, ¿no? De Sixto Durán Ballén, por supuesto, son gente que gobernó el Ecuador, ¿ya? Y efectivamente lo que ellos decían era que hay que tener las 3 S, ¿no? Ser santos, sabios y sapientes.
La santidad es difícil, ¿ya? La sabiduría también, pero la sapiencia se puede. Entonces decía, o sea, ustedes tienen que ser muy sapientes, porque juntos pueden ser muy sabios, y la santidad es una gracia, eso no pueden hacer nada. Pero si es que ustedes están haciendo las cosas con sapiencia y con sabiduría, probablemente juntos puedan ir hacia la santidad. Y eso fue una cosa muy potente que nos dijeron. Y ahí dijimos, bueno, entonces construyamos ADN, ¿no? Que es acción dinámica, natural, siempre positiva. ¿Ya? Y nosotros dijimos, bueno, esto de aquí en algún momento va a ser regional, va a ser global, y en esto estamos. Y obviamente ahora hemos sido invitados por el Partido Social Cristiano a juntarnos, porque ellos encuentran que doctrinariamente tienen mucho y ellos tienen muy poco, porque obviamente han ido perdiendo en el camino la ruta hacia Camilo Ponce, porque se enfocaron en la ruta de León Febres Cordero, que obedeció a una dinámica de los años 80, o la dinámica del presidente vitalicio, Jaime Nebot, con quien yo he conversado bastante de esto, que obviamente es la dinámica de él enfrentando también la situación del correísmo, ¿no? Entonces, obviamente es difícil cuando tú tienes que enfrentar el tema de la guerrilla y el tema de la revolución socialista del siglo XXI, que tú puedas sobrevivir ileso en un partido de derecha, ¿no? Entonces, esto es como reforzar el hecho de una doctrina social de la iglesia que es universal y que no es solamente para creyentes, sino para todos, y además que se amplía a través de la economía social de mercado y que avanza hacia el impacto a través de un modelo de una derecha social, ¿no? Y claro, eso va muy bien con lo que nosotros estudiamos en el colegio, y esa era la solución que le planteamos obviamente al Zuco. El Zuco después ya falleció, pero estuvimos con él en una de las últimas misas que hizo allá arriba en el Pichincha, en esta como ermita que se construyó en el teleférico, ¿no? Ahí fue como la bendición del Zuco, dijo, sí, también chicos. Y bueno, yo he seguido ahí liderando este tema de ADN y le hemos planteado al Partido Social Cristiano que ADN sea al Partido Social Cristiano lo que Madera de Guerrero es al partido en Guayas, pero lo nuestro desde Pichincha, ¿no? Y desde, obviamente, el núcleo de Pichincha, que es el San Gabriel, que todavía sigue siendo un colegio referente por este tema, ¿no? Porque además los jesuitas siguen siendo un referente para estos temas a nivel global, ¿no? Digámoslo, y con mucho más énfasis en Iberoamérica, ¿no? Claro. Pues mira, yo tengo gratos recuerdos de cómo eran los gobiernos social cristianos en el gobierno de León Febres Cordero. Y te voy a decir por qué es grato ese recuerdo. Porque yo recordaba a mi abuelo que seguía mucho León y decía pan, techo y empleo. Esa era la frase. Y claro. Tras de esa frase había todo un esquema de un plan de gobierno, una ejecución. Algo que luego de eso, a lo mejor lo viste en el gobierno de Rodrigo Borja, pero luego de eso no hubo. Y eso es algo que tenemos que comenzar a rescatar. Un plan. Exactamente. Mira que yo creo que hay buena apertura. Yo he tenido varias conversaciones potentes en su momento con Jaime Nebot, ¿no es cierto?, que está muy golpeado por toda la coyuntura y muchas cosas, pero su liderazgo está intacto, ¿no? Y tiene un partido que mucha gente en política real siempre reconoce que mantener el poder en los tiempos difíciles es, digamos, el atributo que buscas, ¿no? Claro. Porque finalmente el partido sigue llevando el mismo nombre desde Camilo Ponce, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, lo que hizo Sixto, compañero de mi padre, en el PUR, ¿no es cierto?, el Partido de Unidad Republicana, desapareció. O lo que hizo ahora el presidente Lasso, con tantos años que le ha invertido a Creo, no sabemos qué va a pasar con Creo. ¿Ya? Ojalá, digamos, sobreviva, porque esa sería la idea. Bueno, lo que hizo Borja, tú bien dices, ¿no es cierto? Había una solidez ahí en la socialdemocracia que sigue existiendo en la izquierda democrática, y si es que muere, la vuelven a reconstruir y le tratan de recuperar el nombre del partido. Correcto. ¿Ya? Entonces, yo creo que el Partido Social Cristiano es un partido que va a recuperarse y va a salir fortalecido. ¿Por qué? Porque tiene
lo social y lo cristiano, que son temas que son milenarios para la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, si tú recurres a eso, ¿quién contra ti? Estoy de acuerdo, así debe ser. Bueno, entonces ya ves, ahí estamos, ¿no es cierto? Muchos amigos me dicen, suerte con eso. Pero es un tema de Pero ideología y creo que va muy ad hoc con la doctrina que nosotros vivimos, estudiamos y practicamos. Entonces. así es. Yo creo que es un tema doctrinario, ¿no? Yo acá en Chile estudié en el ILADES, que es un instituto de los jesuitas, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. Okay. Entonces, pucha, mis profes jesuitas eran personajes que estaban en esa onda, ¿no? Y creo que, claro, hay mucho debate acá sobre el rol de los jesuitas, del debate. Recién veía una entrevista que te voy a mandar y voy a pasarles también a los amigos de Renato Gracias. Garín, que era sobre un artículo que él ha escrito sobre poder y jesuitismo, ¿no? Pero creo que tenemos ahí una pista de algo que podemos hacer y que puede ser tan fuerte como fue la contrarreforma que hizo nuestro propio fundador, ¿no? San Ignacio de Loyola. Entonces creo que allí hay temas que se resumen en este magis, ¿no? Ser más para servir mejor y en todo amar y servir. Entonces Correcto. creo que ahí tenemos una opción. Bueno, oye, se nos voló la hora, pero creo que ha sido muy rico, oye, qué gusto y qué grato Igualmente, cuando uno puede conversar con gente como tú, que la verdad es que ilumina también un poquito la conversación. qué gusto platicar contigo, Roberto, y mucho éxito en todo lo que está en este momento. Creo que estamos cambiando desde nuestra trinchera y vamos para adelante. Vamos para adelante Vamos como para adelante, país. vamos para adelante. Así Te es. mando un abrazo, cuídate Suerte. mucho. Que pases muy bien. Bye. Chao, chao. Bueno, nos despedimos. Adiós.